padre era mucho más racional, más frío, más distante, también más orgulloso. Este, y leía, por lo menos en la etapa en que yo viví, porque sé que antes se leía muchísimo en ese grupo fermental donde se reunían en casa con el resto de la generación. Pero en la etapa, yo nací en el 54, fíjense que el recuerdo que debo tener claro debe ser a partir de los años 59, 60 en adelante. Ya no era. De todas maneras, me acuerdo de visitas de Ángel, sentado en el escritorio de mi padre, al lado del escritorio, conversando. Eh, bueno, me acuerdo en las reuniones en la casa de los Maggi. Y me acuerdo, por ejemplo, que eso se lo mostré a Alfredo y hicimos también un documental mostrándolo en algunos lugares, el regalo que le hiciera Maggi en determinado momento a mi padre, que es que lo tengo por acá, mirá, se lo puedo mostrar, que es una cadenita de bronce con una bolita, es esto que está acá, en un estuche como de una joya, y es esto. Esto que está acá fue el punto final de una novela, o sea, Maggi le regaló a mi padre el punto final de la novela Partes de Naufragio. ¿Y por qué se lo regaló? Porque ellos intercambiaban lecturas y en determinado momento a Maggi le dio el texto final, finalmente mi padre se lo dio a Maggi, Maggi lo leyó y consideró que en ese momento estaba a punto para publicar. Y estaba a punto, y le regaló el punto final de la novela. Mostrarle un poquito Esto desde la cámara. es una cadenita de bronce con una bolita de bronce, no tiene nada de particular, y se la regaló en esta cajita de terciopelo rojo. En determinado momento fuimos a la casa de Maggi para intercambiar, fueron mis padres y yo fui allí, y entonces Maggi se apareció con esto y se lo dio a mi padre. Y mi padre, ¿qué es esto? Ese es el punto final de la novela Parte de Naufragio. Es una anécdota que te dice en el fondo cómo era la relación entre ellos. Y bueno, les podría contar, por ejemplo, cómo en las fiestas, sobre todo de Nochebuena, nos juntábamos, la familia nuestra con la familia de los Maggi, y se disfrazaban. Y ¿qué eligió mi padre como personaje? Eligió ser el editor de Balzac. Se disfrazó del editor de Balzac. Miren ustedes a dónde llegaba la compenetración de su vida con la literatura. También recuerdo cómo en esa casa Marinés leía sus cuentos. Es decir, era aún después de los años, del viaje de los años 50, se siguieron reuniendo, aunque con menor frecuencia, y bueno, estos recuerdos yo los tengo muy frescos en la memoria, ¿no? Álvaro, de las reuniones de todos ellos, da cuenta a tu propio padre a través del diario que escribía, que es un testimonio, el mejor testimonio que existe de ese grupo fundacional de la generación del 45, ¿no? Y no solo se leían, sino que se criticaban duramente, sin clemencia, separando con claridad, eso sí, la obra del autor, ¿no? Esto es algo que Maggi señala en un ensayo que hoy aparece como un primer manifiesto de la generación del 45, ¿no? La existencia de un grupo de jóvenes que se reunían cotidianamente y se criticaban sin piedad sus obras, ¿no? Era un momento fermental para todos ellos,
un momento de formación, y creo que la culminación de esa formación, tal como lo siente también José Pedro, estuvo en este viaje al que hemos aludido ya más de una vez en esta charla, ese viaje que realizan en 1950-51, instalándose en París con preferencia, pero recorriendo casi toda Europa occidental, ¿no? 2 años en Europa con 29 años cada uno, y con un deseo ferviente de conocer lo más posible que estuviera a su alcance, ¿no? Y bueno, un poco, volviendo a lo que tú decías, Álvarez, está también en ese periodo el intercambio entre Amanda y su madre, ¿no? He contado 98 cartas de Amanda vieja a tu madre, 98 cartas durante esos 2 años, escribía cada pocos días, relatándole todo el acontecer cultural aquí en el país y bueno, y a la vez dando paso a respuestas también kilométricas y espontáneas de su hija, ¿no? Estoy hablando de cartas de 7, 8 carillas cada una, ¿no? Realmente fantástica la comunicación que existía entre ambos, como tú decías, y bueno, todo eso en el transcurso de un viaje que muy bien señalas tú como una bisagra, ¿sí? Porque lo que se va sabiendo es que Maggi se casa en esos años, se va a vivir también con Ángel Rama, ambos viven juntos, todos en una misma casa, los 4, las 2 parejas, y bueno, Arregui ya tenía algún hijo y tiene otro más en ese periodo, y bueno, es como tú decís, después de ese viaje cambia un poco toda la vida, ¿no? Pero no sé, esto para matizar un poco, ¿no? Lo que tú venías diciendo. ¿A qué se dedicaba tu abuela? Mi abuela era autodidacta completamente, se dedicaba fundamentalmente a las tareas de ama de casa, pero era una mujer muy particular, se decía comunista a pesar de que nunca se había afiliado a ningún partido político. Jugaba al ajedrez como los dioses, jugábamos muchísimo cuando yo era chico con ella. Bueno, le gustaba muchísimo la música y la literatura, es decir, era un ser especial. Y jamás le decía a la hija que no a nada. La hija, mi madre, tenía con ella una relación de dependencia, de reafirmación permanente. ¿Hija Eso única? era, hija, no, los 2 padres eran Rimmel Berenguer y Amanda Berenguer Bellán. Los 2 hijos, Rimmel Berenguer Bellán y Amanda Berenguer Bellán. Los 2 hijos con los mismos nombres que los 2 padres. El hermano de ella, médico, ginecólogo, y mi madre, que llegó solamente hasta preparatorios. No te sabría decir si terminó preparatorios. Es decir, que tampoco tenía una formación académica. A pesar del trabajo brutal con el lenguaje y dedicar toda su vida a la lectura y a la escritura, desde el punto de vista de su formación académica no tenía nada que ver con mi padre. Mi padre varios concursos para ser profesor de literatura, catedrático de literatura francesa en humanidades, en fin. Muy distintas las 2 formaciones. Mi ¿Y tú padre qué era te realmente un dedicaste? académico. ¿Cuál fue tu camino? Yo soy médico. Y si te diría por qué soy médico no lo sé muy bien, pero sí tengo presente cosas que decía mi padre y que yo repito ahora, estudiante de medicina, porque también soy docente, ya jubilado, aunque mantengo cierta tarea honoraria como docente de medicina. Yo le digo siempre a los estudiantes
que la medicina es la más humana de todas las profesiones, porque es la que tiene el contacto más íntimo con la otra persona desde el punto de vista de los sentimientos, donde los sentimientos se ponen, entre comillas, más en carne viva, ¿no? Y eso mi padre, de alguna manera, creo que me lo transmitió. Y tanto me lo transmitió que en determinado momento, tanto a él, como a Maggi, como a José Pedro Barrán, entre otros, los invitamos a que dieran clases en la Facultad de Medicina, en la cátedra que era de la doctora Rosa Niski, sobre temas de humanidades vinculadas con la medicina. Y así fue que escribimos un primer libro con mi padre que se llama Medicina y Literatura. Y a partir de ahí siguió una corriente hasta nuestros días, dedicada en la Facultad de Medicina en un curso que se llama de Humanidades Médicas. Y a pesar de que llevan muchísimos intentos, hemos tratado de formar dentro de la Facultad de Medicina un departamento dedicado a las humanidades médicas. Es decir, que la influencia de mis padres en mi vida académica es real y muy importante. Esto no hubiera sido así si no tuviera esa ascendencia. Esto no va por genética, ¿no? Esto va por la influencia cultural que recibí en mi casa. Para mejor, en determinados momentos, mi padre me pedía a mí que yo le transcribiera a máquina algunas de las cosas que él escribía, lo que me permitió ingresar realmente en el mundo de la literatura desde otra óptica. Me acuerdo en especial que trabajé pasando en limpio el libro Sociedad y Literatura de mi padre, ¿no? Novela y sociedad. Perdón, Novela y Sociedad. Perdón, Novela y Novela y Sociedad. En donde me metí, por ejemplo, en las raíces, de alguna manera, sociales de la creación literaria. Y bueno, fue para mí un norte muy particular en lo que tiene que ver con los valores de las humanidades y la importancia de la educación en estos temas, ¿no? Yo ahora, todos los miércoles, de 14:30 a 16:30, damos un curso sobre humanidades médicas con estudiantes de medicina avanzados que ya están para recibirse, con muy buena acogida. Ah, qué interesante. Y esto, ¿podés contarnos un poquito de qué se trata este vínculo entre la literatura y la medicina? El libro Medicina y Literatura agarra las dos vertientes. Agarra análisis literario de, por ejemplo, autores como Proust o como Hemingway, en cosas vinculadas con la medicina. Y por mi lado, cosas vinculadas de la medicina que hacen necesaria la literatura. En particular, para que ver esto un poquito más claro, ahora en el curso que nosotros hacemos, yo traigo casi siempre el cuento Campamento Indio de Hemingway, de las nieves del Kilimanjaro, de ese libro formidable, porque es un análisis interesantísimo del vínculo del médico con el dolor. Para que tengas idea de la conjunción de las dos cosas, ¿verdad? Y a los estudiantes les impacta y los moviliza, realmente. No sé si recuerdo, bueno, no viene al caso recordar el cuento, pero lo importante es cómo despierta de alguna manera una empatía particular por el sufrimiento del otro, ¿no? La importancia del otro y cómo la ciencia y la medicina distancia al individuo del ser humano, a veces, cuando
prima la objetividad científica, que siempre discrimina, ¿no? Este es un tema apasionante y que nosotros lo tratamos permanentemente en el curso que hacemos. No sé si con esto respondo tu pregunta. Sí. Tuve la oportunidad de reseñar Medicina y Literatura, recién se publicó, y recuerdo que fue un libro que me llamó mucho la atención porque no había visto nunca nada así, ¿no? Y recuerdo el estudio sobre las distintas formas del morir a lo largo de los siglos. Fue lo que más me quedó, ¿no? La muerte de Rodrigo Manrique, por ejemplo, en las coplas de Jorge Manrique, muriendo rodeado de toda su familia, de su servidumbre, de todo lo que le era cotidiano, y cómo ese morir fue variando a través de los siglos hasta llegar, por ejemplo, a la muerte de Iván Ilich, de Tolstoy, donde el individuo muere mirando una pared en un CTI, ¿no? En algo así, ¿no? En la más absoluta soledad, ¿no? Esa evolución del morir fue algo que me impactó porque fue un tema absolutamente novedoso para mí, ¿no? Nunca creí que se pudiera, que hubiera habido una evolución en eso, en el comprender eso o vivirlo a través de los tiempos, a través de las distintas sociedades, ¿no? Y bueno, el Campamento Indio, curiosamente, es un cuento que yo daba en secundaria. Ya. Lo daba en el nocturno de secundaria y la verdad que sí, era un cuento sumamente impactante y justamente muy indicado, ¿no? Justamente es un médico que va a un campamento indio a atender un parto muy complicado, por cierto. Bueno, no, quería... Este tema de la evolución de la muerte, el viejo tenía 2 o 3 libros dedicados a la muerte. Uno de ellos era Antropología de la muerte de Vincent Thomas, y otro era Historia de la muerte en Occidente de Philippe Arié. Este último libro en particular analiza eso que tú estabas diciendo y que el viejo lo lleva al análisis literario. Seguro. Y describe a través de la literatura esa historia a la que se de la muerte a la que se refiere Philippe Arié. Es un libro que nosotros de alguna manera también lo recogemos, a pesar de que no analizamos el libro. Analizamos la historia de la muerte y la historia del cadáver, no solamente de la muerte, en el curso que estamos dando. Pero esa historia de la muerte surge a partir de aquella línea de trabajo con el viejo. Y yo conocí a Philippe Arié a través del viejo. Muy interesante. Bueno, habla una vez más también de la erudición de tu padre, ¿no? Que le gustaba hurgar, bueno, lector incansable, como tú dijiste, y en todas las ramas del saber, ¿no? Porque en esa biblioteca de la que se hablaba hoy al comienzo, que tuve oportunidad de conocer libro a libro, cuando fue donada a la Biblioteca Nacional, había todas las ramas del saber, desde literatura hasta ciencias, historia, filosofía, política, lo que fuera, realmente. Y bueno, y hay muchos ensayos donde aplica, hace demostración de esa lectura tan profusa, ¿no? Y eso era una preocupación particular de él, la cosmovisión. Vos entrabas a casa y lo primero que había en el hallcito de entrada, sobre la derecha, acá el hall tenía libros, era la Enciclopedia Británica, que estaba con todos sus tomos, ahí a la izquierda entrando, te encontraba, lo primero que te encontraba era con la Enciclopedia Británica. Y mi abuelo, el padre de mi padre, le había regalado a él, en su adolescencia o en su infancia tardía, la Enciclopedia Española, que mi padre guardaba en su biblioteca hasta que fue donada a la Biblioteca Nacional.
esa erudición era de alguna manera un faro para él. Una vuelta fuimos a ver, no me acuerdo por qué asunto, pero yo lo acompañé al Instituto Clemente Estable, al propio Clemente, al propio don Clemente, que estaba en su laboratorio estudiando laberintos de las arañas y no sé qué hacía con ellas y demás. Y lo que me acuerdo, en relación a aquella persona de pelo blanco, de una mirada muy profunda, que me lo dijo expresamente cuando nos íbamos: acabas de conocer a un sabio, como diciendo, ese es el faro. Yo tengo 2 o 3 cosas que me dijo mi padre que me marcaron para toda la vida. Una fue esa. Y la otra, es decir, porque Clemente Estable representaba para él un saber universal. Y yo creo que lo conocía a través de José Pedro Bellán, porque eran los 2 maestros y los 2 eran muy compinches cuando eran jóvenes. Esa es una. Y la otra, que es una de las razones por las cuales tengo barba, es cuando llegó Fidel Castro al Uruguay. Porque yo me acuerdo de la penumbra, yo creo que esto te lo conté, Alfredo, me pareció, Sí, ¿no? sí. Creo que te lo conté alguna vez. Me levantó en brazos en medio de una multitud oscura y allá lejos una figura iluminada de un barbudo y me dijo, ese hombre es muy importante, es Fidel. Y eso a mí me quedó plasmado, porque fue un admirador de Fidel. Y en ese sentido, tal vez por eso, los barbudos para mí pasaron a ser compañeros a partir de entonces.